Vamos a comenzar con información y sobre todo con la relación difícil, compleja que tienen en este momento los Estados Unidos y el gobierno dictatorial de Venezuela a cargo de Nicolás Maduro, porque ha hablado el presidente venezolano y ha dicho que está dispuesto a negociar con los Estados Unidos para combatir el narcotráfico. Sí, y habló en una entrevista que le concedió al periodista Ignacio Ramonet. De hecho, la entrevista comienza con el agradecimiento del periodista porque es la 10ª consecutiva en la llamada entrevista de Año Nuevo. Habló de todo Nicolás Maduro, en una entrevista muy particular, porque Maduro le dijo: me parece buena idea que hagamos esta entrevista de manera itinerante, porque a él se lo ve manejando un vehículo propio con su esposa en la parte trasera y con el periodista sentado en el asiento acompañante. Bueno, es una característica además de la manera en que Ignacio Ramonet aborda las conversaciones con diversos líderes, sobre todo de un pensamiento particular. Cómo no recordar aquellas prácticamente 100 horas de grabación de Ignacio Ramonet con Fidel Castro, que dio origen a un libro que en ese momento relató la vida del ex líder cubano. Tiene particularidades Ramonet de poder ser cercano a presidentes de un pensamiento muy parecido, y eso es lo que ha hecho con Nicolás Maduro, que obviamente no le da entrevistas a todo el mundo, lo hace y elige a los periodistas que sabe va a sentirse más cómodos. Esto es lo que efectivamente ha pasado, y en el marco de esa conversación que tuvo el presidente venezolano, habló de la posibilidad de negociar con los Estados Unidos, fíjense, ¿no?, un trabajo en conjunto para luchar contra el narcotráfico. Y dijo: es hora de que hablemos con los números en la mano. Sí, y también se lo vio a un Nicolás Maduro con un tono completamente distinto al de las últimas apariciones en público, intentando abrir un canal de diálogo. Recordemos que mantuvo una comunicación telefónica a la cual él mencionó, ¿no?, hizo referencia a la misma en esta entrevista, dijo que fue de 10 minutos con el mandatario de los Estados Unidos. Muy productiva, muy cordial, dijo Nicolás Maduro, y que seguramente en los próximos días, obviamente sin dejar en claro una fecha exacta, también mantenga un encuentro telefónico. Vamos a escuchar un fragmento de esta entrevista con Nicolás Maduro e Ignacio Ramonet, a la que estábamos haciendo referencia en el comienzo del programa. Nosotros hemos tenido, Ramonet, una sola conversación. Él me llamó el viernes 21 de noviembre desde la Casa Blanca estaba. Y yo estaba en el Palacio de Miraflores. Conversamos 10 minutos. Y fue una conversación, como yo he dicho, respetuosa, muy respetuosa. ¿Qué le dijo cordial. el presidente? ¿Qué le dijo el presidente Trump? Lo primero que me dijo: Mr. President Maduro. Excelente. Y yo le dije: Mr. President Donald Trump. Y creo que fue hasta agradable esa conversación. Pero de ahí las evoluciones post conversación no han sido agradables. Esperemos. Y al pueblo de Estados Unidos yo le digo lo que le he venido diciendo. Aquí en Venezuela tiene un pueblo hermano. Al pueblo de Estados Unidos inclusive le digo: aquí tienen a un gobierno amigo. Empezar a conversar en serio, con datos en la mano. Y el gobierno de Estados Unidos lo sabe, porque se le hemos dicho a muchos de sus voceros que si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos. Que si quieren petróleo de Venezuela, está lista Venezuela para inversión estadounidense como con Chevron. Cuando quieran, donde quieran y como quieran. Uno podría interpretar que estas palabras de Nicolás Maduro son la apertura de un proceso para incluso hasta, ¿por qué no?, pensar en negociar su propia salida. Y además, lo cortés no quita lo valiente. ¿Cuál sería la razón para que la conversación no pueda haber transcurrido en términos cordiales tal cual lo describe el dictador venezolano? No es necesario que Trump lo llame, le grite o lo insulte a Maduro para ser claro, firme y concreto en la necesidad de
un cambio no solo de régimen, sino un cambio en la situación de la exportación de la droga que, según el gobierno de los Estados Unidos, es manejada justamente por la propia cúpula del gobierno venezolano. Bueno, da la sensación de que Nicolás Maduro envía un mensaje para intentar suavizar una situación que a las claras cada vez se muestra más tensa, porque vemos permanentemente que los ataques sobre las narcolanchas continúan en el Mar Caribe y en el Océano Pacífico. Sí, bueno, de hecho en las últimas horas se llevó a cabo otro ataque a una nueva narcolancha en donde no precisaron, porque el Pentágono no dio detalles si esto se dio en el Caribe o en el Pacífico. Pero lo cierto es que continúa la tensión y también la presión por parte de los Estados Unidos, que comenzó este despliegue a mediados del mes de septiembre, que continúa tanto del lado del Caribe como del Pacífico, y también continúa con la cooperación de otras naciones, como el caso de Puerto Rico. Exactamente, sabemos que Puerto Rico, estado asociado a los Estados Unidos, es una de las bases de operaciones de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, que dependen del Comando Sur, que es en definitiva quien está llevando adelante toda esta operación que se ha desplegado a los fines de combatir los cárteles de la droga, de combatir el narcotráfico, y que además, por supuesto, subyace el mensaje muy claro que esto apunta directamente al gobierno de Nicolás Maduro. Yo ayer contaba la nota que escribió un ex embajador de los Estados Unidos en Venezuela, y él define al gobierno de Nicolás Maduro como una banda de delincuentes que se hizo cargo del gobierno, y que esa expectativa que ha generado Estados Unidos con todos estos movimientos es una expectativa que ahora no puede ser defraudado el pueblo venezolano en esa esperanza que tiene de que efectivamente esta vez sí se produzca un cambio. Por eso, mientras Maduro habla de la posibilidad de conversaciones y negociaciones conjuntas para los dos países atacar al narcotráfico, los movimientos de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, como vemos, continúan, en este caso con base en Puerto Rico. Sí, con movimientos y ejercicios de alto impacto, así lo calificaron tanto la Marina estadounidense como la Infantería. Esto sucedió en las últimas horas. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos también formó parte de este tipo de ejercicios, con cazas, con helicópteros de alto impacto, que no es la primera vez que se observa, pero sí se sabe que se profundizan este tipo de ejercicios militares allí en esta base que se encuentra en Puerto Rico. Bueno, uno de los temas que por supuesto a Venezuela le preocupa y mucho es la capacidad de su exportación petrolera. Estados Unidos ha avanzado en medidas de sanciones, en bloqueos. Sabemos que hay una determinación muy clara establecida por el jefe de Estado norteamericano para que los buques de la flota fantasma que transportan el petróleo de contrabando que sale de Venezuela sean directamente bloqueados. Y esto ha abierto ya directamente el involucramiento, por lo menos en términos diplomáticos, se han expresado así, de los rusos. El gobierno ruso ha pedido que se finalice o que se deje de perseguir a uno de los barcos que transporta petróleo. No es un dato menor, teniendo en cuenta que todos sabemos cómo es la operatoria y que además Rusia ha prestado parte de la flota fantasma de sus buques para trasladar el petróleo, pero ahora de alguna manera Rusia blanquea esta preocupación y está pidiéndole a los Estados Unidos que intervenga justamente para frenar la persecución de uno de sus barcos. Este buque se lo conoce como el Bella 1, que partió de Irán y se dirigía a Venezuela para recoger justamente petróleo, y hace 2 semanas, ¿no?, que se busca el mismo. Se llevó adelante una persecución por parte de los Estados Unidos, y por ese motivo es que Rusia, que una vez más muestra, ¿no?, el apoyo. Recordemos que lo hizo también con la comunicación telefónica que mantuvo con Nicolás Maduro, en donde igual, de todos modos, quedó claro que el apoyo en ese momento, en esa charla, no fue militar, sino más económico, ¿no?, y brindando en otros sectores. Pero una vez más, Rusia con este comunicado entonces muestra, ¿no?, su alianza y cómo se profundiza con la dictadura de Nicolás Maduro. Fíjense cómo va quedando claro, por si hacía falta que haya que aclarar algo en ese sentido, la connivencia entre Rusia, Irán, el propio Venezuela, donde tampoco hay que olvidarse de China. China se hace también de ese petróleo sancionado, no solo se lo compra a Rusia, sino también le compra ese petróleo a Venezuela, en un contexto donde para Venezuela la problemática de no poder exportar su crudo empieza a ser cada vez más complicado. Ha tenido que reducir la producción a través de PDVSA, y ya los buques que no pueden salir
están abarrotados de los barriles que se venían produciendo, por eso ha tenido que frenar esa producción. En este contexto, Ornella, habló el presidente de Colombia, Gustavo Petro, refiriéndose a lo que fueron los últimos ataques de los Estados Unidos a las narcolanchas. Sí, exactamente. Y sobre todo tras lo ocurrido el 30 de diciembre, hace algunos días nada más, con el ataque perpetrado por el Comando Sur de los Estados Unidos a 3 narcolanchas, en donde 3 de los miembros de las mismas, bueno, están desaparecidos. Por ese motivo es que Gustavo Petro hoy publicó en su cuenta de X un mapa en donde él habla específicamente de la búsqueda y habla sobre todo de estos miembros. Dijo, el gobierno de los Estados Unidos lo sabe porque se los hemos dicho muchas veces a muchos de los voceros. Si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, nosotros estamos avisándole a todos los gobiernos de la zona. Esto parece ser la zona exacta donde cayeron los lancheros que se arrojaron de embarcaciones que fueron bombardeadas. Se sabe que 3 personas murieron y que el resto quedó viva porque se arrojaron al mar. Y de esta manera entonces dejaba plasmado en una publicación de X el presidente colombiano con ese mapa, ¿no? Apuntando directamente a donde él dice que cree que se llevó a cabo este ataque muy cerca de México. Bueno, muy activo siempre en sus redes sociales, sobre todo en su cuenta de X, el presidente colombiano Gustavo Petro, hoy también le contestó a un posteo que lo mencionaba a Petro como un supuesto agente de la CIA. Y con esa contestación, una larga contestación que hace el presidente de Colombia, da varias explicaciones y entre ellas muestra una vez más su despegue de la política venezolana y su idea de diferenciarse de Nicolás Maduro. Él adjudica la máxima responsabilidad de la fabricación, la producción de cocaína a el Ejército de Liberación Nacional de Colombia, que según Petro ha copado la frontera de una zona que es La Guajira, que desde allí se está produciendo la cocaína. Él utiliza un término clásico de los colombianos, el traqueteo de la droga que sale en definitiva a los Estados Unidos, y él le adjudica responsabilidad al Ejército de Liberación Nacional y dice que esto ya lo habló en más de una oportunidad con Maduro y con Vladimir Padrino para darle solución al tema, pero que evidentemente no tuvo respuesta. Me parece importante todo eso que intentó explicar Gustavo Petro, porque de alguna manera justifica lo que está pasando, reconoce que la droga se sigue produciendo, pero responsabiliza no directamente a su gobierno ni al gobierno de Venezuela, sino al Ejército de Liberación Nacional. Es la marcha del león, rugiendo cada